Hoy va a moderar la presentación, la actividad, una gran amiga. Sinceramente, a lo largo de estos años nos conocimos trabajando en UNICEF. Me sorprendió su brillantez y su compromiso social. Se ha transformado en un pilar de nuestra institución. Ella es psiquiatra infantil, es además la directora del diploma en salud mental adolescente. Así que los dejo con Susana Grunbaum, que va a presentar a nuestros expositores. Yo estoy a disposición para lo que deseen. Me pueden escribir a mi mail, que está ahí disponible en la web. Los dejo a todos. Un saludo, Bueno, buenas tardes. Gracias, Nicolás, por tus palabras. Agradezco mucho la posibilidad de estar acá con todos ustedes. Es una alegría, además, compartir con colegas de Argentina y con todas las personas presentes aquí, que imagino que hay muchos que son de la otra orilla. Ya lo veremos luego en la última parte, la última media hora, para el intercambio, así que vayan anotándose todas las preguntas y cuestiones que quieran compartir. Bueno, yo voy a presentar, capaz que muchos ya conocen a Juan Carlos y a Constanza, pero los voy a presentar como corresponde. Juan Carlos Escobar es médico pediatra, es especialista en salud adolescente, fue director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de Argentina entre 2020 y 2024 y coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia desde el año 2015 hasta el 2019. Actualmente se desempeña en FUSA, que es una organización de la sociedad civil muy comprometida con todos los temas de salud y adolescencia, y asesora al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y además es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es consultor para UNFPA de Chile entre los años 2024 y 2025, y fue miembro fundador del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Además de tener, Juan Carlos, que no está dicho acá, pero una cantidad de publicaciones y exposiciones súper didácticas, esclarecedoras y comprometidas con las realidades que vivimos en nuestros países. Y la licenciada Constanza Díaz, que tuve el placer de conocer ahora hace poco tiempo, preparando este Ateneo, es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, especializada en estudios de género y sexualidad, integra el Ministerio de Salud de la Nación, donde coordinó el plan ENIA, que conocimos también en Uruguay, y actualmente participa en el programa de asesorías en salud integral. Es docente en universidades nacionales y autora de Masculinidades y Salud, herramientas para el trabajo con adolescentes y jóvenes. Y bueno, decidimos con el Centro Universitario 1, con el decano y el resto del equipo, invitar a organizar este Ateneo, porque realmente nos preocupa la situación de los varones, la construcción de su psiquismo, de su lugar en la sociedad, cómo vemos a la construcción de la identidad de los varones adolescentes, que bueno, que tanto va a impactar no solamente en la vida actual de los chiquilines o los gurises o los pibes, como dicen allá, sino también las semillas que se van madurando hacia el futuro como jóvenes y como adultos, ¿no? Y desde ya como ciudadanos con los derechos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que consideramos requete complejo por todo lo que vemos actualmente, pero yo no voy a avanzar más en esto, solamente quería plantear cuál era el interés, la preocupación y el anhelo de iluminar este tema para ver, cómo todos podemos contribuir en esta encrucijada. Bueno, muchas gracias y les doy la palabra, ya me silencio. Como dijo Nicolás, la última media hora vamos a hacer con micrófono abierto, o si prefieren por el chat, yo voy a tratar de leer las preguntas y transmitirlas. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, a todas. Gracias, Nicolás, por la invitación, por la posibilidad. Gracias, Susana, porque fuiste el puente ahí para que nosotros crucemos el charco virtualmente y podamos estar con ustedes esta tarde.
Bueno, un gustazo, la verdad, compartir este espacio, poder pensar juntos y juntas algunas coordenadas en relación a las adolescencias y específicamente a los varones adolescentes. Y bueno, y el placer de compartir este espacio con una compañera, amiga, que es Connie Constanza. Así que, bueno, te doy la palabra, Connie, si querés saludar, mientras yo voy compartiendo la presentación. Bueno, simplemente agradecerles la invitación y agradecer a las personas que están presentes. Comparto esta idea de que, bueno, que son temas que si bien tienen cierta trayectoria, la verdad que es cierto que es muy interesante que como, digamos, como sociedad en general, pero como profesionales y como profesionales de la salud, muchos de ustedes seguramente están ahí, nos demos el espacio como para hacer un conjunto de análisis y reflexiones y generar herramientas para situarnos mejor en estos contextos. Así que bueno, esperamos que sea con Juan Carlos, que sea una jornada de intercambio y bueno, que nos podamos llevar todos algunas ideas para seguir trabajando. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Connie. Ahí se ve, ¿no? La pantalla. Bien. Bueno, entonces nosotros le pusimos a este Ateneo el título de Masculinidades Adolescentes entre el riesgo y la oportunidad de cuidado, porque nos pareció importante ahí como poder tensionar estas dos aristas, transversalizando a las identidades de masculinidades en esta etapa de la vida. Vamos a desarrollar la clase en estos tres ejes, digamos, tomando un poco como hilo conductor al propio título. Entonces, en un primer momento vamos a desarrollar algunas cuestiones relacionadas a las adolescencias, a la construcción de género y dentro de la perspectiva de masculinidades. En un segundo momento vamos a intentar problematizar algunas cuestiones relacionadas con el riesgo, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de riesgo, para en un último momento poder postular, pensar juntos y juntas algunas oportunidades de cuidado. Entonces, bueno, esto simplemente como a modo prácticamente de repaso para todos y para todas, ¿no? Saber postular que la adolescencia es esta etapa de la vida en la cual tiene empuje el crecimiento puberal y el desarrollo de características sexuales, pero no solo eso, sino también la adquisición de habilidades sociales, cognitivas y emocionales, digamos, y en donde la autoestima, la autonomía, la identidad se van a ir afirmando, no completando. Esto también es importante poder pensar, en términos de que no es una etapa acabada en sí misma, y obviamente que esa construcción de autoestima, de autonomía, de valores, de identidad, van a estar de alguna manera basados en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en el crecimiento previo. Pero teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa particular en donde alguna construcción identitaria de transformación de ese proyecto de vida puede darse también, digamos, ¿no? Me parece como importante arrancar ahí postulando esta idea. Ahora bien, uno de los mayores riesgos en general en la descripción de las adolescencias es la excesiva simplificación, ¿no? Como si se tratara de un fenómeno uniforme y universal que ocurre del mismo modo en todas las personas y ambientes. Y más allá de que nosotros podamos pensar, bueno, esta es una categoría etaria de acuerdo a determinados consensos, ya sea la Organización Mundial de la Salud, los marcos normativos de cada país, reglamentaciones institucionales, como por ejemplo del sistema educativo, etcétera, que puedan poner algunos límites etarios, y hablaremos de adolescencia como el grupo de 10 a 19 años, de 13 a 18, de 12 a 20, etcétera, dependiendo.
claramente el análisis interseccional en el que vamos a profundizar después es clave para pensar que no todas las adolescencias son iguales, ¿no? Esto puede parecer algo obvio, pero muchas veces en nuestras intervenciones tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pensando en nuestros territorios, tanto de países como de región de Latinoamérica, el contexto de ruralidad, el contexto de pertenencia a un pueblo indígena, la identidad de género, el nivel socioeconómico, la trayectoria educativa, etcétera, van a determinar diferentes formas de ser y de transitar esta etapa de la vida. Hay una educadora argentina, Débora Cantor, que ella va a decir que suponer que existe una naturaleza adolescente, y esto también para intentar derribar ciertos postulados biologicistas, ¿no? Presume una normatividad que establece un deber ser y sostiene el modo en que se clasifica y califica a los sujetos. De esta manera se configura e impone lo que es normal y por lo tanto todo aquello que no se ajuste al canon implica un desvío a corregir, ¿no? Este punto de partida del cual nosotros queremos arrancar nos parece importante para pensar desde dónde, ¿no?, postulamos a las adolescencias y cuáles son los riesgos cuando pensamos o cuando universalizamos a este grupo de personas dentro de un colectivo homogéneo, digamos, ¿no? Me olvidé de decirles que durante toda la presentación nos van a acompañar imágenes de un artista plástico brasilero, Francisco Kunz, que conocí en una muestra en Brasil hace muchos años y en donde él trabaja también algunas cuestiones performáticas en relación al sexo, al género, a la grupalidad. Así que bueno, vamos a estar acompañados y acompañadas por su arte durante la presentación. Bueno, y como justamente, digamos, en este segmento queremos puntualizar en torno a este concepto de las masculinidades adolescentes, sabemos que no podemos dedicarnos o empezar a pensar en masculinidades sin antes considerar la perspectiva de género, ¿no? Es decir, si hay estudios sobre masculinidades y sobre todo estudios de carácter interdisciplinario, y que ingresan, digamos, en la teoría social con perspectiva crítica, es gracias a este previo ingreso y esta incidencia que tuvo el feminismo en su construcción de saberes. Como todos sabemos, los movimientos sociales, parte de la lucha de los movimientos sociales tiene que ver con la construcción de conocimiento y con la disputa de sentidos. Bueno, en ese sentido, el concepto de género es una herramienta que ha tenido el feminismo en su segunda ola, es decir, nos estamos refiriendo, esto muchos de ustedes seguramente ya lo manejan, pero estamos haciendo un repaso y además considerando que no todos y todas estamos quizás situados en las mismas trayectorias, así que vale la pena hacer un repaso. Entonces el género es ante todo una herramienta conceptual, es una herramienta conceptual que promueve el feminismo en la segunda mitad, en su periodo de segunda ola, que está situado en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Especialmente a partir de las décadas del 60 y del 70, ¿sí? Es una herramienta que una de las primeras cuestiones que señala, y ahora lo vamos a volver a ver cuando veamos una diapo posterior en torno al concepto de interseccionalidad, el género, digamos, señala que una de las dimensiones, justamente el género, es una de las dimensiones que estructura nuestras relaciones sociales, operando en el binomio masculino y femenino, que es una forma primaria de clasificación. Yo que vengo de la antropología, realmente, nada, uno nace a mundos que ya tienen un lenguaje y el lenguaje siempre opera como un sistema de ordenamiento de la realidad y el género realmente opera como un ordenador de esa realidad y en nuestras sociedades como, digamos, con esta herencia de pensamiento de clasificación binaria, este binomio de lo masculino y de lo femenino sirve para organizar a las personas, las cosas que esas personas
hacen y los vínculos que esas personas tienen entre sí, ¿verdad? Y es un binomio que se empieza a construir con una base que es la base de la diferencia sexual, pero que justamente lo que intenta hacer el feminismo en esta segunda ola, que está preocupado por develar cuál es el origen de la opresión de las mujeres, nota al pie, sujeto histórico del feminismo, hoy en día no es el único, pero son las mujeres las que han empezado a trabajar, digamos, fuertemente, pensando en el propio origen de la opresión de este colectivo al cual ellas pertenecían. Y entonces lo que logran hacer con este concepto es mostrar que lo que le sucede a las mujeres no tiene que ver con algo del orden de sus características biológicas o cuestiones de carácter innato, sino que tiene que ver con una construcción de roles, una construcción de actitudes, un proceso de socialización que promueve determinadas estéticas, determinados comportamientos, que, digamos, favorece el acceso a determinados espacios y restringe el acceso a otros espacios, y que nada tiene que ver esto que le sucede a las mujeres y estas características que ellas tienen y la situación por las que están atravesando con su propia naturaleza, sino que justamente tiene que ver con parte de una relación social, ¿sí? Entonces, el concepto de género es crucial porque tiene dos grandes aportes en la historia del pensamiento. Por un lado, esto de la perspectiva relacional, no se va a poder comprender lo que le sucede a las mujeres sin pensarlas en un contexto de vínculos sociales y vínculos políticos, es decir, en una relación social, en una relación de poder, y un gran aporte que es este rechazo, este combate, esta disputa con el determinismo biológico, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque desnaturaliza, es decir, porque nos habilita a pensar algo tan simple como que las cosas han sido de otra manera, en otros lugares, en otros tiempos, y pueden ser a futuro de otra manera. Podemos pasar a la siguiente. Justamente el género es, decía, una de las dimensiones que estructura nuestras sociedades, y hay algo que es interesante destacar de nuestras sociedades occidentales de los últimos, por lo menos 250 años, que es que esta estructuración es una estructuración donde la desigualdad, la inequidad, es parte inherente de la organización social. No es un problema eventual digamos, la desigualdad o determinados grados de explotación, sino que está un poco organizado así nuestro sistema, y esta dimensión que genera distintas posiciones de sujeto también está enlazada con otras dimensiones que también organizan nuestra sociedad, como la sexualidad, la dimensión de la raza y de la etnia, y la clase social. La clase social, por cierto, también tiene esta característica de ser un concepto que es inherentemente relacional, ¿no? Nunca se puede entender qué sucede en una clase social si no la pensamos en un contexto de vínculos con otras clases sociales. Bueno, en el caso de los géneros sucede exactamente lo mismo. Fíjense cómo esto nos va llevando a la idea de que el feminismo y el concepto de género terminan habilitando el pensamiento y el análisis de lo que sucede con las masculinidades, porque se explican, en definitiva, mutuamente, ¿no?, los conjuntos sociales. Por eso, digamos, también como parte de los aportes del feminismo de la segunda ola, la verdad que después de un trabajo fenomenal de construcción conceptual que se dio en ese periodo, el feminismo, un periodo, tengamos en cuenta, de acá esta clase, esta raza etnia, digamos, los 60 y los 70, ustedes saben bien, fue un periodo de radicalización política donde se desarrolló fuertemente una crítica
al modo de producción capitalista y empezó a detectarse un conjunto de opresiones que no solamente tenían que ver con la clase social. Entonces, saben que es este periodo histórico, esta segunda mitad del siglo XX, donde hay un estallido de movimientos sociales, el movimiento de afrodescendientes, el movimiento negro, donde empieza a organizarse también lo que hoy llamamos las sexualidades disidentes, además del movimiento de mujeres. Bueno, había un diálogo, digamos, entre todo este movimiento, aparte sujetos puntuales encarnaban justamente posiciones de desventaja, justamente intersectándose en varias de estas dimensiones, ¿sí? Por eso también muy tempranamente se empezó a hablar, luego se le dijo interseccionalidad, pero se empezó a notar, digamos, que estas formas de desigualdad no trabajan de forma separada, sino que operan de manera simultánea, ¿sí? Entonces, el concepto de interseccionalidad viene a destacar este aspecto de entrecruce de estas relaciones diversas relaciones de poder, diversas dimensiones en las que se estructura nuestra sociedad. Es decir, para hacer un ejemplo concreto, una mujer negra y lesbiana, por ejemplo, va a tener un conjunto de experiencias donde esas dimensiones están trabajando a la vez para que se den las experiencias que esa persona termina atravesando. No es que va a sufrir por un lado porque es mujer algunas desigualdades y por otro lado porque es negra, sino siendo mujer y negra, va a tener un conjunto de experiencias particulares. Bien, podemos pasar de... Bien, entonces, situando a la masculinidad en el marco del sistema sexo-género-sexualidad, podemos ver, de acá les hemos punteado algunos detalles como para que vayan tomando nota, justamente cómo estructura las relaciones de poder y analizar cómo se terminan legitimando las diferencias biológicas y cómo estas diferencias, esta relación entre diferencia y desigualdad, es muy común en nuestras sociedades, como a partir de una diferencia que en sí no tiene que decir nada del acceso a privilegios o no, bueno, socialmente se convierte en desigualdad. Habla también de la división binaria entre lo masculino y lo femenino, esto que mencionábamos de los roles, de las expectativas, de los mandatos propios para cada género. Nos dice mucho también en torno a cómo se construye la dominación y la subordinación y algo que es muy importante y algo que se fue mencionando hace un ratito, estamos en sociedades de normalización, ¿no? La construcción de identidades están atravesadas por normas y, como sabemos, las normas se vigila su cumplimiento. El tema es que cuando estamos situados en el universo de lo que es natural, dejamos de notar esta característica que es clave para comprender lo que nos pasa. Si nosotros estamos orientados por perspectivas más biologicistas o naturalistas o esencialistas, se nos pierde de vista el punto de vista político, ¿no? Que tiene que ver con que la construcción de identidades son normadas y en tanto hay una norma, se vigila su cumplimiento y se premia, y se vigila su cumplimiento y se castiga cuando no hay... cuando los mandatos no se cumplen. Podemos seguir. Bien, acá les compartimos una pequeña definición sobre masculinidad y masculinidades. Es un conjunto de normas, prácticas y discursos asumidos de forma más o menos exitosa por varones, generalmente cis heterosexuales, dando una posición privilegiada respecto de las otras identidades. Si hay alguien que no maneja la terminología cis, se refiere a aquellas personas que están conformes con el género asignado al nacer. Es decir, si yo, Constanza Díaz, me ubicaron como una mujer, me ubicaron en este mundo de las clasificaciones, en el mundo de lo femenino, me pusieron un nombre que está asociado a lo femenino y yo a lo largo de mi vida
me asumo en ese lugar femenino, bueno, podría decirse que soy una mujer cis, ¿no? En cambio, si yo no me sintiera para nada a gusto y necesitara habitar una estética, una construcción de género masculina, se diría que estoy desafiando justamente esta construcción cis, ¿no? Es esto de la relación, como decíamos antes, entre sexo, género y deseo. Hay algo interesante que hace muchos años ya Judith Butler, que muchas la deben conocer, dijo que es que somos sujetos de sexo, género y deseo, porque hay una pretendida coherencia entre los genitales, digamos, la anatomía de nuestro cuerpo, la construcción social en la cual somos socializados a partir de allí, y se pretende que seamos coherentes con esa genitalidad observada incluso ya antes del nacimiento, y de todos se pretende la heterosexualidad, ¿no? Heterosexualidad que también se logra, es un régimen que también se logra a partir de insistir en este mundo binario donde hay supuestamente unos opuestos, ¿no? Entonces lo que dice Butler es, esta supuesta relación natural entre sexo, género y deseo en realidad es desafiada continuamente, es hegemónica, pero en tanto es hegemónica, justamente también hay un espacio para el desafío, hay un espacio para el corrimiento, y ese corrimiento tiene diversos tipos de consecuencias. Podemos pasar. Bueno. Algunos de los mandatos que están asociados a las masculinidades, algunos de los más importantes, no son los únicos, y esto es interesante la aclaración que hacemos en la diapo, porque sí, es asumida por los varones cis, pero en tanto estamos todo el tiempo insistiendo con esta perspectiva relacional, no es que son ellos y su mundo, es toda la sociedad está esperando que los varones se comporten de esa forma, ¿sí? El mandato del varón proveedor, de la protección, de procrear, de ser autosuficiente, de la restricción emocional, digamos, hay un conjunto entonces de mandatos que los relacionamos con la llamada masculinidad hegemónica. ¿Por qué decimos hegemónica? Por esto que dije hace un ratito, porque la hegemonía promueve unas determinadas prácticas y unas determinadas normativas, pero no es una jaula de hierro que va a suceder de una vez y para siempre. Tiene fisuras, tiene intersticios y es continuamente desafiada, ¿sí? Y queremos insistir en esto también, porque por un lado, sí, vamos a detectar o queremos identificar cuáles son los rasgos hegemónicos, pero también queremos dar lugar a pensar los desafíos que todo esto conlleva y los desafíos que los sujetos van encarnando de cara a esa propuesta hegemónica social. Podemos seguir. Bueno, acá está la regla mnemotécnica de las 3P, ¿no? Procrear, proveer y proteger. Bueno, con Juan Carlos estamos encantados con este artista y por eso pusimos varios de estas producciones para que las disfruten ustedes también. Hay algo interesante de cara a la construcción identitaria, que es hay algo interesante que tenemos que recordar que va más allá de las masculinidades, es más general, pero por supuesto aplica también acá. En la construcción identitaria se da todo el tiempo un juego, como muchos de ustedes sabrán, esto es un poco a veces en las ciencias sociales y seguramente en el campo de la salud mental se trabaja, quizás con algunas otras perspectivas, después podemos intercambiar al respecto, pero la construcción social de la identidad tiene que ver con un juego de identidades y diferencias, ¿sí? Digamos, en el mismo movimiento que yo me estoy afirmando en un lugar, me estoy distanciando
o me estoy oponiendo a otro, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Génesis, ¿vos podés silenciar, porfa, tu micrófono? Así no se escucha. Gracias. Muy amable. Decíamos entonces, la identidad tiene este juego entre yo soy esto porque no soy otra cosa. Bueno, entonces en la masculinidad este movimiento se observa también en que el ser varón es distanciarse de las mujeres, oponerse de alguna manera, no ser mujer, no ser niños y no ser homosexuales, porque la construcción del género masculino y la construcción del género en términos más generales, digamos, tiene este mandato de la heterosexualidad. Por eso hablamos de la heteronormatividad, ¿no? Porque la heterosexualidad no es un dato social o un dato físico, sino que tiene que ver con que está institucionalizada de alguna manera la norma para que quienes la cumplen obtengan determinados beneficios sociales y quienes no solo no obtengan beneficios, sino que sean vigilados y castigados muchas veces, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de perspectivas hegemónicas clásicas y sabemos que todo esto continuamente está siendo desafiado también por los movimientos sociales que venimos mencionando, ¿sí? Porque si no decimos esto, sería raro porque muchos de nosotros acá desarrollamos nuestra vida social, política y profesional también, tratando de pensar una sociedad que tenga, digamos, características mucho más inclusivas, ¿no? Entonces, digo, y estas cosas se van logrando. Lo que pasa es que estos movimientos históricos, lo que sucede es que tienen vaivenes, ¿sí? Esto más adelante vamos a hablar un poquito, pero continuamente hay disputas, regresiones y ascensos de posturas fuertemente conservadoras, como por ejemplo la que estamos situados en este momento. Pero bueno, lo que queríamos decir acá es que hay algo de la construcción de la identidad que hace distanciar a los varones de las mujeres, de los niños y de los homosexuales, y podemos pasar, Juanca, si querés. Y esta construcción identitaria y este ser y ser algunas cosas que implica no ser otras, está continuamente a prueba. Esto es muy interesante también porque afirmarse en la identidad masculina no es algo que sucede una vez y entonces terminó el trabajo y entonces terminaron las exigencias. Lo cierto es que es un proceso que no termina, es un proceso que nunca acaba y en tanto dijimos, y vuelvo a repetir, la identidad está atravesada por normativas y las normas se vigilan, bueno, esa vigilancia bien cabe preguntarse de dónde proviene o quién la ejerce. Y lo cierto es que en términos de género, en materia de género, nos estamos vigilando todos y todas mutuamente todo el tiempo. No hace falta que venga un gobierno de determinadas características, no hace falta que venga la policía o los aparatos represivos del Estado. Sí, todo esto que acabo de mencionar en algún momento opera y claramente lo sabemos. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo que en el mundo de la construcción normativa de las identidades de género, estamos todo el tiempo mirando cómo lo hacen los demás y dónde estamos parados nosotros. Nos vigilamos, acá la imagen de alguna manera habla un poco por sí sola, ¿no? Nos vigilamos, nos observamos, nos medimos, nos juzgamos, y este trabajo de la construcción de la hombría, de la virilidad, de la masculinidad, está todo el tiempo siendo desafiado y siendo cuestionado por otros. Y continuamente hay que dar examen. Esto va a tener mucho que ver con lo que vayamos desarrollando posteriormente, porque esto va a tener consecuencias concretas en la vida de
de las adolescencias. Retomo ahí, Connie, un poco lo que venís diciendo. Además, en la adolescencia, el grupo de pares va a ser fundamental, digamos, ¿no? Para su construcción identitaria, esto lo sabemos, la necesidad de la exogamia, etc. De hecho, hay como una especie de premisa en donde se es uno en el ser con los pares, digamos, ¿no? Y esto en los varones va a generar también ahí como una marca identitaria significativa, digamos, ¿no? Esta cuestión de medirse, quién la tiene más larga, cuántos goles que he metido, quién es el más fuerte, quién orina más lejos, cuántas minas que tengo, incluso muchas veces hasta mentir, ¿no? Para, de alguna manera, poder llegar a ese estándar de pertenencia. Lo curioso es que esto también se da de manera intergeneracional, digamos, los padres, los tíos, los abuelos van a estar de alguna manera también midiendo la masculinidad de sus hijos, de sus nietos varones, digamos. Y esa construcción identitaria o esa mirada de los otros varones, a su vez, se va a dar durante toda la vida, ¿no? O sea, en el sentido de que no se construye solo en la adolescencia, sino que también en la adultez, en la vejez, etcétera. Esa sospecha de no ser mujer, de no ser niño, de no ser homosexual, va a estar permanentemente expectante, digamos, hacia nosotros. Y en esa construcción, durante la adolescencia, sobre todo, ¿no? Vamos a decir que los varones somos socializados a través de dos pedagogías. Por un lado, la pedagogía del privilegio, ¿no? Hay cierta percepción desde que nacemos, ser varón es ser más importante, digamos. O sea, si lo pensamos y a esto lo traducimos en determinadas libertades que los varones gozamos o hemos gozado históricamente. De hecho, en nuestro país, hasta no hace más de 50 años, las mujeres no podían votar, con lo cual no tenían el estatus de ciudadanas, digamos, ¿no? Y las decisiones las tomaban solos los sujetos socializados varones. Si pensamos en las libertades sexuales, digo, un varón puede tener relaciones sexuales sin preservativos o sin riesgo de un embarazo, porque se puede desentender de ese embarazo sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Hasta el día de hoy, en algunos grupos de jóvenes, si una chica sale con varios chicos, es mal vista, pero si un chico sale con varias chicas, es un ganador, ¿no? Libertades de movimiento, si un cuerpo masculino va solo por la calle de noche, en un callejón, probablemente corra menos riesgo que si por ese mismo lugar y a esa misma hora transita un cuerpo femenino o un cuerpo trans, ¿no? Mayores permisos cuando son adolescentes, mayores concesiones, por ejemplo, para no llevar adelante las tareas de cuidado, mayor manejo del dinero. Bueno, todo eso también da libertades de decisión, digamos, ¿no? Y esto lo internalizamos desde que somos muy pequeños. Y en contraposición o de la mano con esta pedagogía del privilegio, ¿no? La pedagogía de la violencia como modo de socialización masculina. Y si decimos que en esta construcción de oposición, no ser mujer y no ser homosexuales, esa violencia en general va a ser sexista y homoodiante, ¿no? Vamos a estar caminando entre una, digamos, tensión entre la misoginia y la homofobia o el homo-odio, digamos, ¿no? Y la violencia va a ser un eje rector en la construcción de la masculinidad, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el uso de la violencia bajo la coacción o el consenso para ocupar una posición de privilegio y sostenerla a lo largo del tiempo, ¿no? Hay, digamos, como una cierta cuestión relacionada con la jerarquía de que para poder sostenerme en determinado lugar necesito tener a otros por debajo de mí, ¿no? Y para poder ascender en esa escala de jerarquía, ¿no? Y dejar de ser pisoteado, yo necesariamente tengo que pisotear a otros. Entonces, la violencia va a estar presente, digo, como modo de relación en todas las instancias de socialización de los varones, digamos, ¿no? Y además, en esto que decía Connie, de que los mandatos no solo
son internalizados por los propios varones, sino que se proyectan como expectativa de la sociedad, esa sociedad, nuestra familia, los amigos, nuestros papás, etcétera, van a esperar que nosotros hagamos uso de ella a modo de defendernos, devolverla, no dejarnos pisar, etcétera, con cierta idea de hacernos hombre, ¿no? Digo, un niño viene llorando de la escuela porque le pegaron en la escuela, y no sería infrecuente que alguien de la familia le diga, ¿y vos cómo te defendiste?, ¿no? Esa cuestión jerárquica de opresión hacia otros es algo que además después se reproduce también de jefes a empleados, de superiores a subordinados, independientemente de quién asuma el género, digamos, ¿no? Hay dos psicoanalistas argentinos, Alejandro Weiner y Carlos Barzani. Ellos sacaron un libro hace muy poquitito que se llama El malestar de los varones en tiempos de oscuridad, ¿no? Haciendo referencia también al contexto a nivel mundial en el que nos encontramos. Y ellos van a acuñar el término de masculinidad de sometimiento, prefiriéndolo por sobre otras denominaciones que podemos encontrar en la literatura, en la bibliografía, etcétera, de masculinidad patriarcal, masculinidad hegemónica, masculinidad de dominación, masculinidad normativa, masculinidades tóxicas, etcétera. Ellos prefieren hablar de masculinidad de sometimiento. A mí me pareció muy interesante la postura, porque ellos dicen que el sometimiento implica la inferiorización del otro, donde el otro no es una alteridad con los mismos derechos, es menos, digamos, ¿no? Mientras que el dominio incluye la sexualidad, en la que incluso puede haber intercambio de roles, hasta juegos, siempre que haya consenso, digamos, ¿no? Y ellos dicen que esto es algo en lo que vemos permanentemente en los sujetos socializados varones, en donde el mandato de vuelta de no ser mujer, de no ser niño, de no ser homosexual, trae consigo la necesidad de someter a aquellos que sí lo son, vale decir, las mujeres y aquellas masculinidades que no se ajustan a la norma, digamos, ¿no? Con estos inferiores, ¿sí?, se establecen relaciones o de jerarquía o de tutela, digamos, ¿no? Porque en este también mandato que veíamos del ser protector, muchas veces también uno tiene que pensar, bueno, ¿qué cosas protege, no? Protegemos cosas que requieren cuidado, que las suponemos que no se pueden cuidar por sí mismas, digamos, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, las mujeres y los niños, o en relaciones de jerarquía, otras masculinidades que no se ajusten, como decíamos, a la norma. Deborah Tager, también psicoanalista argentina, que viene trabajando hace muchos años con la temática, en un libro que se llama Psicoanálisis para Todo, ella va a decir que tomando este concepto de masculinidad tradicional o hegemónica, ¿no?, y analizando nuestras sociedades, incluso a nivel de Latinoamérica, si bien es cierto que hay algunos movimientos o que se les da en llamar muchas veces nuevas masculinidades, ella dice que van a coexistir, ¿no?, como tres segmentos de personas o de varones que están más acuñados con las masculinidades tradicionales. Ella va a decir que hay un grupo de masculinidades transicionales, ¿no?, personas que de alguna manera problematizan parte de los mandatos, pero tal vez no las relaciones de poder entre el ámbito, por ejemplo, intrafamiliar o en el intralaboral, ¿no?, para dar lugar quizás a masculinidades más innovadoras en términos de lo relacional entre los géneros, y que no necesariamente estas masculinidades tienen un correlato etario, ¿no? Es decir, bueno, las personas más grandes en edad sostienen masculinidades tradicionales y los jóvenes vienen con masculinidades innovadoras. Esto tampoco es tan lineal, digamos, ¿no? Y hay un sociólogo catalán, Josquin Azpiazu, que él va a decir que, lo podemos poner a dialogar con lo que trae Deborah Tager, ¿no?, de que las características y atributos que adquiere la masculinidad hegemónica han ido cambiando, van cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los territorios, por supuesto, en donde se inscriba, pero cambiarles el nombre no implica siempre
que se transformen las posiciones de dominación, ¿no? Entonces, más allá de determinadas cuestiones, lo que tenemos que poner en tensión son, bueno, los modos de relacionarnos, ¿no? Y las posiciones de dominación de unos sujetos sobre otros. Y justamente considerando siempre las masculinidades en plural, tenemos que volver a este concepto que mencionamos hace un rato ya, cuando empezamos a hablar del concepto de género y cómo el género se interseccionaba con otras dimensiones de organización social. Eso nos permite pensar en masculinidades normativas y subordinadas o en masculinidades hegemónicas y subordinadas, ¿no? Fíjense que, o sea, hay un niño negro, acá dejamos como varias opciones para que ustedes observen y saquen sus conclusiones, ¿no? Un varón trans no va a estar en la misma posición que un varón heterosis, un niño negro, acá la cuestión etaria juega también, no va a estar en la misma posición que Donald Trump, digamos, como para mostrar extremos bien claritos. Un trabajador rural no va a estar en la misma posición que un varón que es parte de la fuerza de seguridad. Una persona con discapacidad motora, por ejemplo, no va a estar en la misma posición que alguien que no la tiene. Entonces, como dijimos al principio, si el género, para terminar comprendiendo las experiencias concretas a las que lleva a las personas en ese binario de lo masculino y lo femenino, nunca lo podemos pensar por separado, ¿no? El género siempre hay que pensarlo en el marco de la clase, de la raza y la etnia, de la sexualidad y, bueno, de otros condicionantes sociales también que van a terminar generando distintas maneras de habitar, de transitar la masculinidad. Bien, vamos a avanzar un poquitito ya con el segundo bloque. Si por ahí hay comentarios, preguntas, estaría bueno que vayan como poniéndolas en el chat, ¿no? Y vamos a intentar como traducir de alguna manera esto que vinimos desarrollando en la primera parte en relación a la construcción identitaria del género y las masculinidades para ponerlas a dialogar con cierta asunción del riesgo en general en los sujetos generalizados varones y cuál es su impacto en la salud, ¿no? Porque también nosotros como equipo de salud, doy por supuesto que muchas de las personas que estamos acá trabajamos en el ámbito de la salud, ¿por qué nos tendría, ¿no?, que importar incorporar esta perspectiva? Y una de las cuestiones es que precisamente estos modos en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres se dan, van a determinar diferencialmente el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados en cada una de estos grupos genéricos, digamos, ¿no? Acá quería traer un poco una idea en términos de qué pasa con la construcción del riesgo o la asunción del riesgo, ¿no? Que muchas veces se da como parte también identitaria durante la adolescencia, aunque no solamente. David Le Breton va a decir, que es un antropólogo francés, él va a decir que el riesgo está presente como materia prima para construirse en esta etapa de la vida, sin embargo, con la eventualidad no desdeñable de morir o de ser herido, digamos, ¿no? Y él cita algo que me parece interesante en un libro que se llama Una breve historia de la adolescencia. En el capítulo El camino del riesgo, él trae un fragmento de la novela de Elsa Morante, La isla de Arturo, y dice: el día en que estuviera en plena posición de mi valor, escogería mi causa. Pero para llegar a ese dominio debía soportar una prueba. La prueba que se ofrecía a mí era esa guerra, y yo no quería dejarla pasar, y no me preocupaba otra cosa. Mientras no hubiese aprendido a tratar con despreocupación a la muerte, no podría saber realmente si había crecido,
digamos, ¿no? Me parecía significativo porque muchas veces el riesgo está asociado, ¿no?, a ciertos comportamientos que muchas veces son exploratorios, que tienen que ver con ritos de pasaje o con ritos de iniciación en la etapa de la adolescencia, y que claramente para los varones o para los sujetos socializados varones, por todo lo que vimos en el primer bloque, van a ser diferentes en términos de mayor posibilidad de enfermar o de morir en el intento, ¿no? Además también han ido cambiando las percepciones del riesgo, ¿no? Muchas de las, en los últimos años también ciertas atracciones en términos de, por ejemplo, deportes, ¿no?, de extremo riesgo, o deportes aventuras, o incluso juegos, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmar con los chicos o con las chicas algunas cuestiones en donde el riesgo lo podemos connotar como algo peligroso versus el riesgo como aventura o el riesgo placentero, digamos, ¿no? Como para pensar también en nuestros mensajes preventivos que hagan impacto en los pibes, ¿no? Porque si para ellos es algo que les produce placer, y va a ser muy difícil que no quieran hacerlo, digamos. Y Le Breton va a decir que esta propensión al actuar está ligada a la dificultad de movilizar en sí recursos de sentido para enfrentar los obstáculos de otra manera. El recurrir al cuerpo muchas veces es psíquicamente económico de escapar a la impotencia, a la dificultad de pensarse, ¿no? Cuando a veces no hay palabra, es el cuerpo el que habla, digamos. Entonces también acá ya hay una pista como para pensar, bueno, de qué manera trabajar con los pibes, ¿no? Aunque pueda estar cargado de consecuencias, marca un intento de recuperación del control. Y esto es importante también para tener en cuenta, sobre todo pensando en algunas situaciones displacenteras por las cuales puedan estar atravesando los jóvenes, ¿no? Si pensamos también en el consumo de sustancias, en donde mayoritariamente es en varones que en mujeres en general, bueno, algo de esto también hay, ¿no? En donde el consumo muchas veces lo que busca es poder metabolizar lo que no se puede decir con palabras. Bien. Y otra cuestión importante también en esta construcción de la masculinidad es, y esto lo trae Deborah Tager, es cierto distanciamiento del cuerpo con la propia construcción identitaria, ¿no? Los varones hay como alguna cuestión en relación a la ajenidad del propio cuerpo, con dificultades para el autocuidado y el cuidado de otras personas, y por otro lado también, ¿no?, y esto como muy de la mano con el capitalismo y con la producción, después vamos a hablar un poco más específicamente en este punto, el cuerpo como máquina de rendimiento, ¿no? Y esto va a producir subjetividades determinadas en relación a salud. Entonces, si nosotros pensamos históricamente que en la lógica atributiva de los géneros el territorio propio de los varones ha sido la razón, bueno, el cuerpo no es potestad de ellos, digamos, ¿no? No es potestad nuestra. Y por otro lado, además, el cuerpo y el cuidado del cuerpo siempre han estado feminizados. Entonces, si nosotros tenemos que rechazar aquello connotado femenino, también vamos a rechazar todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, y eso se va a traducir en un bajo registro de lo que nos pasa, de las dolencias, de las afecciones. Hay muchísima bibliografía en torno a que los varones, por ejemplo, consultamos menos que las mujeres y pocas veces se acercan a los servicios preventivos de salud. Si vemos una sala de atención primaria, en general vamos a ver mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, probablemente veamos pocos adultos jóvenes. Ahora, si vemos una sala de traumatología o de cirugía, vamos a ver mayoritariamente varones que mujeres, ¿no? Hay dificultades para percibir signos de alarma corporal, se gestionan el miedo y la ansiedad que no se deben expresar por otras vías como el enojo, la culpabilización a otros, el ensimismamiento. Pensemos en un varón adulto enfermo en nuestra casa, ¿sí? En uno de los mandatos que nos decía Connie es el de la restricción emocional, ¿no? Pero algo que es importante no es que a los varones no se nos están permitidas las emociones, no se nos están permitidas las emociones asociadas a lo femenino,
¿no? Como la empatía, la ternura, el cuidado, la emoción, el llanto, digo, en términos de la tristeza, pero sí, por ejemplo, el enojo o la ira, digamos, ¿no? Eso sí es más esperable en los varones. Muchas veces se retarda la consulta vivida como fracaso de la autosuficiencia, esta cuestión de no aceptar el rol de enfermo por asociarlo a una pasividad antimasculina, ser reticente a las maniobras e indicaciones médicas, e interactuamos con el sistema de salud de manera episódica, veamos esto de las guardias, y en general no solos, ¿no? Los varones muchas veces cuando van a las consultas van con sus madres, con sus esposas, con sus hijos, etcétera. Digo, esto también es otro punto a considerar. Esto es una investigación de Promundo, que es una organización a nivel internacional que se llevó adelante en México, Brasil e Inglaterra, en relación a, por un lado, hay una primera investigación que es la caja de la masculinidad, en donde se analizan los mandatos de la masculinidad hegemónica, por decirlo de otra manera, y luego es los costos que para un país, en términos económicos, tiene ese modo de socialización masculina, ¿sí? Sabemos que los varones en general tienen una mayor carga de sobremortalidad por causas violentas. En la adolescencia y la juventud, el 60% de los chicos fallece por causas asociadas a la violencia, que son las conocidas como causas externas, incidentes viales en primer lugar, suicidios en segundo lugar y homicidios en tercer lugar, dependiendo de la región, muchas veces asociado al consumo episódico de alcohol. Y otra cuestión también de la que se está hablando en el último tiempo es de la depresión y la soledad masculina como un síntoma también de nuestros tiempos. Estas son, por ejemplo, las tasas de suicidio a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Uruguay es el país que segunda tasa de suicidio tiene en la región, pero en general la mayoría de los países tiene una tasa media a media alta, ¿no? Y esto de alguna manera, esto es para todas las edades, pero si vemos el grupo de 15 a 19, es el grupo que mayoritariamente aumentó la tasa de suicidio, incluso si lo extendemos hasta los 24 años. En el año 2018, desde el Ministerio de Salud, hicimos una investigación sobre construcción de masculinidades y su relación con la salud integral. Fue un estudio exploratorio para ver qué pensaban adolescentes de primer año del secundario, de la escuela media, del liceo y de cuarto año en 4 regiones del país, en 5 localidades. La investigación está publicada, podemos compartírsela, pero acá solo les traigo algunos textuales de los chicos, ¿no? Por ejemplo, uno decía que un golpe es una caricia a toda velocidad, cuando se refería a por qué se saludaban de manera brusca o torpemente, digamos, ¿no? Otro de los chicos decía que el tema de los cortes, los cutting, era algo, tenían una mirada despectiva, era algo de nenas, de cobardes, que si te querés matar, te matás, digamos, ¿no? Esto también es algo que se traduce con las estadísticas, porque si bien hay mayor intentos de suicidios en mujeres, son los varones quienes consuman más efectivamente el suicidio, porque en general utilizan métodos más cruentos, armas de fuego y ahorcamiento. Y otro de los pibes decía que no iba al hospital hasta que no se le vea el hueso, digamos, ¿no? O sea que solamente en casos extremos. Muchos de los chicos asociaban estas conductas a lo biológico o a lo natural, ¿no? Tenían como un discurso más pro en torno a las cuestiones machistas, pero cuando rascabas un poquito veías que algunas prácticas todavía estaban bastante internalizadas, sobre todo asociado a lo biológico, digamos, ¿no? Y otra cuestión que me parecía importante traerle, sobre todo porque trabajamos en salud, es el tema, por ejemplo, del cuidado anticonceptivo. Muchos de los chicos referían priorizar el cuidado anticonceptivo a el cuidado de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, si ya estaban usando un método anticonceptivo, por ejemplo, de tipo hormonal, ¿no? Su pareja,
no había cuidado con respecto al uso del preservativo, ¿no? Un pibe dijo, por ejemplo, prefiero tener SIDA a ser padre, digamos, ¿no? O también alguna cuestión de que se cuidan al principio, pero después, cuando ya la tenés más clara, no te cuidás, digamos, ¿no? Y esto es algo también en lo que tenemos que seguir trabajando. En el año 2021, post pandemia, también desde el Ministerio de Salud, con el Consejo Asesor que se crea con organizaciones de adolescentes y jóvenes, llevamos adelante el primer diagnóstico participativo federal, en el cual trabajaron cerca de 100 organizaciones de jóvenes de todo el país, y uno de los temas en donde mayoritariamente surgía problemáticas tenían que ver con la implementación de la educación sexual integral y el tema del abordaje integral de la salud mental, y por eso en el año 2022 trabajamos fuertemente en todo lo que tiene que ver con un foro de ideas para el abordaje de la salud mental con adolescentes y jóvenes. Esto solamente se los traemos para que sepan de que este material está disponible, digo, y nos da también algunas brújulas en términos de que retoman la voz de los propios chicos y chicas con respecto a la problemática de salud mental. Entonces, como para ir cerrando también un poco este bloque, hay un sociólogo australiano que viene trabajando hace muchísimos años con el tema de masculinidades. Él va a decir, Michael Flood se llama, que los costos de la salud masculina, ¿no? Esto que hablamos de la sobremortalidad, la menor expectativa de vida, etcétera, tienen que ver con 3 factores. Uno, las nociones destructivas de la masculinidad como guión de género, todo lo que vimos en el primer bloque en términos de mandatos, restricciones y demás. Por otro lado, y vamos a avanzar en el tercer bloque con esto, el sistema económico que privilegia la ganancia y la productividad. Esto también es súper importante. Pensemos en esto del cuerpo como máquina de rendimiento, ¿no? ¿Qué pasa con la explosión, por ejemplo, también de aplicaciones como Uber, Rappi, Globo, etcétera, ¿no? En donde uno tiene el imaginario de que es su propio patrón, maneja sus tiempos y termina sobreexplotado con mayor cantidad de horas y, por supuesto, absolutamente precarizado en términos de condiciones laborales. Y por otro lado, y esto es lo que nos compete a nosotros, por desconocimiento, falta de herramientas y o resistencias de quienes brindamos servicios. Entonces, él va a concluir esto diciendo, necesitamos ofrecer servicios que den respuesta a estas problemáticas. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos el sistema de salud, en general sabemos y vemos que el sistema de salud también es biologicista y androcéntrico, ¿no? Que es heterosis normativo, digo, los cuerpos y las corporalidades trans, pensando en infancias, en adolescencias, no transitan fácilmente por nuestros espacios de salud, hay una presunción a priori de la heterosexualidad de las personas, etcétera. Está centrado en la patología, con lo cual son muy pocas las acciones de promoción y prevención, con una fuerte impronta del modelo materno-infantil, entonces también no hay posibilidad de pensar, por ejemplo, en adolescentes y jóvenes o en el rol de los varones como cogestantes, con una fuerte feminización de los cuidados y con la invisibilización de los varones como sujeto destinatario de las políticas de salud, salvo la medicina laboral. Esto también está bien estudiado, ¿no? En términos precisamente de nuevo del cuerpo como máquina de rendimiento y de la andrología. Es algo en el que no nos metimos ahora, pero por ejemplo con el auge de el sildenafil, que es una droga para la disfunción sexual eréctil, ¿no? También esto ha traído ahí como todo un mercado en términos de pensar el placer y la sexualidad solo de manera coitocéntrica, penetrativa, con erección, digamos, ¿no? Sin posibilidad de explorar alguna otra cuestión. Entonces, y para cerrar este bloque, las modalidades de construcción de la masculinidad obviamente operan como barreras para el acceso a la salud,
pero no solo por el hecho de que los varones no vamos al sistema de salud o no van al sistema de salud, sino también porque el sistema de salud reproduce relaciones desiguales en la atención, refuerza los estereotipos de género. Digo, yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, si una pareja heterosexual va a atenderse y ambos son, no sé, adultos mayores, por decir algo, o adultos, el profesional, si es el varón el que está enfermo, las indicaciones se le da a la esposa, se le da a la mujer, digamos, ¿no? Porque va a dar por sentado que él no va a saberse cuidar. Ahora, si la que está enferma es ella, las indicaciones se las dan a ella, digo, ¿no? Y esto es, de alguna manera, algo muy pequeño, pero que reproduce el estereotipo, digamos, ¿no? Sostiene la distribución sexista respecto a los cuidados, digo, en esta otra cuestión, ¿no? Entonces, ahí hay un médico uruguayo, pero que vive hace muchos años en Chile, Carlos Guida, que él va a decir si las instituciones y los discursos sanitarios, él se va a preguntar, ¿no? Ya sea por acción, o por omisión, reproduce y refuerza los estereotipos y prácticas adscriptas a dicho ejercicio de la masculinidad, ¿no? Tanto con lo que hacemos como con lo que no hacemos, ¿no será que estamos reproduciendo esta masculinidad hegemónica, normativa o de sometimiento? Bueno, con esta pregunta vamos a intentar ingresar al tercer bloque, ¿no? Y ahí poder abrir, tal vez, algunas oportunidades de cuidado. Y para eso no queríamos dejar de revisar un poco rápidamente, porque realmente muchas de las cosas que estamos mencionando ameritan un análisis más profundo, pero nos interesa hacer un paneo integral, digamos, de adolescencias y masculinidades. Entonces, bueno, consideremos que muchas de estas cosas quizás en próximas instancias las podemos desarrollar mucho más, pero no queríamos dejar de mencionar al menos algunos componentes del contexto global actual que están operando y trabajando y, digamos, complejizando las masculinidades y si nosotros queremos pensar, acá hay una idea muy sencilla, ¿no? Pero que nunca está de más recordarla. Si nosotros queremos comprender a las masculinidades adolescentes y a las adolescencias son nuestra población objetivo, realmente es insoslayable recuperar en qué contexto se están desenvolviendo, se están socializando estas adolescencias, ¿sí? Entonces, en este sentido, es insoslayable también recuperar algunos de estos elementos que nosotros les vamos a presentar acá, que son en efecto parte de ese contexto, ¿no? En primer lugar, los discursos de ultraderecha impulsados y o potenciados por los líderes del mundo occidental, que están promoviendo sin ambajes un discurso fuertemente masculinista, conservador, incluso de vuelta a determinismos biológicos que en un momento pensamos que ya estaban siendo de alguna forma abandonados. Bueno, pues no. Hay una autora feminista justamente de la segunda ola, que se llama Gail Rubin, que es justamente la que trabajó este sistema sexo-género, cómo a la diferencia sexual cada sociedad le va construyendo promueve una construcción de género que va cambiando a lo largo de las distintas culturas, es decir, que ser varón y ser mujer es distinto según el contexto. Bueno, ella luego siguió trabajando con intereses un poco diversos y en un trabajo que se llama Reflexionando sobre el sexo, hacia una teoría radical de la sexualidad, una de las cosas que le interesaba pensar es cómo a lo largo de la historia se dan picos y ascensos de discursos conservadores, fuertemente conservadores, y que lejos estamos, yo creo que esto siempre lo trabajamos en las clases de antropología, cuando vemos el siglo XIX, y yo le digo a los estudiantes que
que no crean que estamos viendo ideas que están perimidas. Yo tengo la sensación muchas veces, y ahora quizás aún más, de que muchas de las nociones y de los puntos de vista que los intelectuales y la sociedad en general en el siglo XIX, cuando se estaba afianzando el capitalismo, circulaban en ese momento, no las hemos abandonado del todo. Y una de ellas es una cierta noción de evolucionismo de la sociedad, como si fuéramos de algo peor a mejor, ¿no? Como, bueno, esto ya lo superamos, ahora estamos en otro lugar, en otro momento, ya no nos podemos quejar de algunas cosas porque eso se terminó, ya se ganaron ciertos derechos. La verdad que hace más de 30 años esta autora feminista estaba diciendo, cuidado, porque estamos muy lejos de ir de lo peor a lo mejor, de menos a más. La historia no se comporta así, la historia se comporta con revisitando distintas ideas y nada está asegurado ni abandonado del todo, porque la historia está atravesada de puntos de vista conflictivos. Nuestras culturas acarrean el conflicto y la disputa como parte de sí. En algún momento no sé por qué nos han hecho creer que la cultura es un todo homogéneo, donde somos parte de un mundo donde todos más o menos vamos a sostener las mismas ideas. Y la verdad es que el conflicto, la diferencia y las tensiones también son parte de la cultura. Depende del momento histórico, depende de la correlación de fuerzas, ciertas ideas y ciertos posicionamientos van a estar en mejor lugar que en otros momentos. Bueno, pues bien, ahora estamos en un momento a nivel global donde la ultraderecha está, vamos a decirlo en criollo, envalentonada, ¿no? Y los líderes mundiales, sin ningún tipo de vergüenza, sostienen posturas sumamente violentas y aquello que las mujeres y las disidencias sexuales venimos intentando cambiar el punto de vista, bueno, pareciera ser que estamos en un momento de, bueno, esto se le llama justamente backlash, para quienes no están familiarizados con el término. Backlash refiere justamente a una suerte de latigazo, digamos, como un coletazo de los conservadurismos que han venido posteriormente a ciertos éxitos relativos que los movimientos sociales críticos habían generado. Qué sé yo, en Argentina hemos tenido, digamos, momentos de interesantes reformas normativas en materia de género y sexualidad en un momento a punto tal que la gente repetía una frase que yo no sé si la han escuchado por allá, pero yo la escuché muchas veces por acá, que es: los chicos vienen con otro chip. Como si las nuevas generaciones ya nacen pensando distinto, ya están en otro lado, ya son más abiertos. Yo tendría cierta suspicacia en relación a este punto de vista, tendría más prudencia. Los chicos primero que nunca la gente viene con ningún chip. La gente se socializa en contextos de una característica o de otra. Si los chicos se socializan en un contexto de apertura, de tolerancia, de diversidad, y escuchan el debate social y ven los frutos de ese debate social hacia una sociedad más abierta, más democrática, van a tender a instalarse más cómodamente en esos puntos de vista. Pero si el contexto promueve discursos conservadores o discursos de odio, bueno, puede ser que también veamos en esos niños y adolescencias cierta repercusión en ellos y cierto canal para, si los chicos tienen un marco interpretativo para justamente explicar y comprender las cosas que les suceden, y ese marco interpretativo proviene de puntos de vista muy conservadores y de ultraderecha, bueno, los niños y las niñas también van a tender a explicarse el mundo y a justificar el mundo que tienen alrededor de acuerdo a esas herramientas que tienen a mano. Entonces ahí, un poco lo que ya viene instalando Juan Carlos es: nosotros tenemos que estar pensando cuáles son las herramientas que como adultos estamos
brindando y compartiendo, y cómo colaboramos o no con un contexto distinto. Está bien que las disputas son muy difíciles, ¿no? Estamos peleando contra gigantes por momentos, pero yo creo fervientemente en que pensar la propia responsabilidad en el contexto que habitamos es crucial, ¿no? Porque si no nos tenemos que ir a nuestra casa a dormir, abandonamos todo y no hacemos nada. Yo creo que nadie cree que eso sea la mejor opción. En ese sentido, con este backlash y estos nuevos ascensos de discursos de derecha, lo cierto es que se empezó a hablar de ideología de género, así como el género, les decíamos cuando arrancamos esta presentación, el género es una herramienta conceptual que se promovió para pensar la desigualdad y la opresión de las mujeres en su momento, que por supuesto esto también sirvió para otros conjuntos sociales, no solo mujeres, y no solo mujeres cis, por cierto. El backlash o el coletazo o el latigazo empezó a tomar ese concepto de género como una ideología, siendo que aquí la palabra ideología, este término, se utiliza como sinónimo de mentira, básicamente, ¿no? Ideología de género como algo inventado que quiere subvertir o deformar la realidad. Acá hace muy poco un funcionario dijo, vamos a reconocer solamente dos identidades, varón y mujer, que son las que da la naturaleza, ¿no? Todo lo demás, digamos, se considera una ideología como si fuera una deformación de la realidad. Esto también viene de la mano, ustedes van a haber escuchado las críticas al universo llamado woke, que es algo que líderes mundiales están insistiendo, como una suerte de ideologías progresistas que tienen que terminar. De hecho, el tema de ideología de género también se ha asociado no solo a la deformación de la naturaleza, sino también a ciertas estratagemas de los socialismos que, dicen algunos, derrotados, buscan llevar adelante una batalla cultural y tratar de tener éxito en otros ámbitos que políticamente y económicamente no han tenido. A todo eso se asocia el concepto de ideología de género. Según quien lo utilice, va a tener cierto rasgo más acentuado que otro, ¿no? Recordemos también que nuestros chicos están socializándose, son, digamos, en un entorno digital que las generaciones previas quizás no hemos conocido o no lo hemos conocido de la misma manera. Y allí es donde surgen estas comunidades digitales llamadas manósfera, donde los varones intercambian ideas y muchas veces con una carga odiante muy, muy alta. Acá aparece este concepto de incels, que luego va a aparecer justamente en la serie Adolescencia, pero no es que se inventa allí. Incels, para quienes no conocen el término, refiere a involuntary celibate, es decir, gente que involuntariamente es célibe o virgen o que no puede mantener vínculos sexoafectivos con, en general, esto en la manósfera se refiere a varones. Y se están produciendo en estos contextos discursos continuamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el contexto está produciendo también estos espacios de socialización para nuestros chicos. Bueno, esto sigue, hay autoras que están hablando de restauración patriarcal, de antifeminismo de Estado como correlato de políticas neoliberales. Si les interesa, hay un librito muy interesante de este año que se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera, de dos investigadoras, Verónica Gago y Lucy Caballero. Creo que se consigue digital también. Pasamos a la otra. Esto es, por eso, hay muchos elementos, me voy a tratar de apurar. Recién algo de esto mencionaba Juan Carlos, ¿no? Algo del emprendedurismo. A ver, en el mundo del psicoanálisis, yo sé, sin ser una conocedora en profundidad del tema, pero sí sé que el impacto del neoliberalismo en la subjetividad es un tema que se viene trabajando
hace unos cuantos años. En Argentina, por lo menos Jorge Alemán es un psicoanalista que lo viene haciendo. Y a mí me parece que es innegable que este impacto en la subjetividad está generalizado también, ¿no? Me parece que tenemos que tener en cuenta que el sistema aprovecha para sus objetivos estos rasgos de la construcción identitaria en términos de género, para también sacar ciertos provechos. Todo lo que es el mundo de la especulación financiera, también, aunque parezca que no, tiene vínculo con esta construcción de la masculinidad y en este contexto es insoslayable también, ¿no? Estaba viendo hace un ratito una nota del año 2024, un segundo, donde en Argentina básicamente desde los 13 años se puede invertir en el mercado de valores, ¿sí? Estamos hablando de, dice Elena Alonso, la gerente general de Emerald Capital Global, la Infobae, le dice, los adolescentes antes solo podían hacer fondos comunes de inversiones, plazos fijos, billeteras virtuales. Ahora, con una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores, los adolescentes, bajo supervisión de los padres o tutores, van a poder comprar CDRs, que es poder invertir en la bolsa en países extranjeros, obligaciones negociables, hacer cauciones, comprar y vender acciones y todo lo que opera en el mercado de capitales, ¿sí? Estamos hablando de los 13 años. ¿Qué dicen los, y con esto cierro este momento, pero me gustaría compartirles algo de lo que los investigadores Ariel Sánchez y Nicolás Pontacuarto responden un poco a este universo de la especulación financiera y la masculinidad. Les voy a leer entonces unos pequeñísimos fragmentos. Dice, no solo son más varones invirtiendo en activos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Fíjense cómo entra a jugar el género en el mundo del mercado financiero, ¿sí? No solo son más varones invirtiendo en activos regulados por la Comisión Nacional de Valores, ni de manera más agresiva. También son más los varones involucrados en estafas digitales, fraudes de inversión, apuestas deportivas, casinos online y evasión fiscal. Sin dudas es central pensar qué mandatos, exigencias y presiones del guión de la masculinidad se les pone en juego a los varones en relación al dinero y esta idea de que quedarse en pesos es perder los pantalones. Sigue luego. Para quienes llevamos tiempo trabajando sobre varones y reflexionando sobre el funcionamiento de los mandatos de masculinidad, esto no tiene nada de novedoso. Si hay algo que define a la masculinidad como dispositivo de poder, es el riesgo. Cruza mucho con lo que Juan Carlos exponía hace un ratito nomás. Las prácticas de riesgo, el descuido propio, la exposición constante a la posibilidad de perder, ya sea la vida, el dinero, los afectos, el círculo de contención, son elementos que desde la mirada de otros configuran la idea de un verdadero varón. En este sentido, es lógico que con la aparición de estas prácticas en la vida cotidiana sean justamente los varones quienes se expongan con mayor frecuencia a situaciones de riesgo. Debemos tener claro, y con esto cierro, que no se trata del riesgo como un mal necesario, sino que es el núcleo que le da sentido a estas prácticas. Es justamente el riesgo lo que los impulsa a realizarlas. Bueno, podemos pasar, Juanca, el resto lo podemos conversar luego. Gracias, Connie. Bueno, hay un poco también algunos de notas que salieron en el último tiempo en relación a esto que traía Connie, digamos, ¿no? Incluso este grupo de varones unidos y esta reivindicación del masculinismo, que además también viene de la mano con cierta cuestión relacionada a la raza, ¿no? A la etnia, digo, como volver a tener estos discursos de una supremacía blanca, por ejemplo, digo, lo cual también es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, no? A partir de esto, digo, sin quedarnos como en miradas pesimistas, y esto también es un ejercicio que nosotros hacemos permanentemente, bueno, y que lo charlamos mucho con Connie preparando este Ateneo, ¿qué podemos hacer nosotros específicamente desde salud o desde los lugares en donde cada uno trabaja, digamos, ¿no? Porque claramente que al ser un problema tan complejo,
digo, son muchísimos los aristas que podemos llegar a abordar, a trabajar, a analizar y profundizar, ¿no? Entonces, sí creemos que incorporar las perspectivas de género y masculinidades a los discursos y prácticas en salud posibilita acortar la barrera existente entre las expectativas, ¿no?, que tiene el sistema de salud, digo, con esta mirada generizada, y las demandas específicas de las personas basadas en sus experiencias concretas y situadas. Ahora vamos a compartirles rápidamente algunas experiencias. Hay muchas puntas con las cuales podemos trabajar políticas de salud relacionadas a varones. Una línea fuerte y que tiene ya bastante tradición tiene que ver con las políticas de paternidades. Esto es el programa Paternidad Activa, dentro del programa Chile Crece Contigo. Algo similar implementamos en Argentina cuando surgió la ley de los 1000 días asociada a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Brasil tiene una trayectoria de más de 10 años en el trabajo de políticas de salud del varón y todo lo que tiene que ver con la atención prenatal del cogestante o del compañero, ¿no? Además, para profesionales de salud es algo que está pautado y estandarizado. Dentro de la provincia de Buenos Aires también hay un programa que se llama Cunita Bonaerense, en donde se le entrega todo este kit de sueño seguro a los recién nacidos, y dentro de eso una serie de guías para la crianza. Una de ellas tiene que ver con la responsabilidad compartida en los cuidados. En la misma provincia también hay una dirección de promoción de las masculinidades y viene trabajando fuertemente, sobre todo en dos grandes líneas, una en prevención y capacitación y otra específicamente en lo que tiene que ver con el abordaje a varones que ejercen o han ejercido violencia, y en eso también habilitaron una línea de primera escucha. Hace muy poquitito también en la provincia, pero ya desde el Ministerio de Salud, porque todo lo anterior eran políticas del Ministerio de Género e interministerial, se lanzó una página que se llama Varones que se cuidan, en la cual se promueve, ¿no?, cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud respecto de varones, y una de esas tiene que ver sobre todo con la promoción de la vasectomía sin bisturí. FUSA, que es una organización social que presta servicios a la comunidad, pero que también realiza acciones de capacitación, incidencia y expansión comunitaria, viene llevando adelante también ya hace algunos años en 2 de sus sedes vasectomía sin bisturí, que es un procedimiento sumamente inocuo para personas con pene de manera irreversible para el cuidado anticonceptivo. Si bien es cierto que no es la población específica con respecto a adolescencia, nos parecía importante que podamos contar con esta información también para pensar en las posibilidades. Y por último, compartirles esta campaña que se elaboró desde FUSA junto con otra organización que se llama Caleidos, que es una campaña titulada Es de Varón, que ha tenido varias ediciones desde el 2021, con el tema del cuidado de la salud, el cuidado de la salud mental, el trabajo con clubes deportivos, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la corresponsabilidad. Digo, hacerse cargo también es de varón, es hora de cuestionar lo que nos enseñaron, y este año con la línea dejar de medirse, ¿no?, sobre todo en relación a los imaginarios del tamaño del pene, también es de varón, digamos. Y junto con otras 2 organizaciones también se desarrollaron estos videitos. Digo videitos porque son cortos y además están destinados a adolescentes púberes de 10 a 14 años para también cuestionar los mandatos de la masculinidad hegemónica, e incluso una guía para poder llevar adelante el desarrollo de estos videos. Y ahí te doy la palabra a Connie para también contar brevemente estos 2 materiales del ministerio. Sí, muy chiquito. O sea, por un lado, este trabajo sobre vínculos libres de violencia, y en uno donde particularmente queríamos mencionar, porque es el que trabajamos juntos, trabajamos coordinando, es Masculinidades y Salud, que mencionaba Susana cuando nos presentaba, herramientas para el trabajo con adolescentes y jóvenes, que por un lado tiene
todo el marco conceptual, de alguna manera, con el que venimos trabajando para comprender la construcción de la masculinidad y para pensarla en el campo de la salud, pero tiene algo que a mí me gusta bastante, que tiene que ver con pensar estrategias y herramientas para trabajar en los territorios desde los equipos de salud. Cuando los equipos de salud muchas veces se van acercando y van teniendo contacto con diversas problemáticas sociales, en las capacitaciones, bueno, se van acercando a la temática, pero quizás queda un poco inquietudes en torno a cómo llevar adelante un trabajo cotidiano con estos temas, ¿no? Entonces, la guía lo que hace es presentar una serie de etapas para los que quieran trabajar con varones y masculinidades en sus territorios, y arrancar de cero. Y acá, si bien, digamos, quizás en algún momento nos volvemos a ver y podemos contarlo con más profundidad, pero una cosa que quiero rescatar es la perspectiva de participación. Una de las hipótesis que nosotros tenemos y que, bueno, cuando Juan Carlos era director en Adolescencia y Juventudes, se lo impulsó fuertemente, es el tema de la participación adolescente y juvenil desde el vamos, ¿no? Desde el vamos. No ir a contarles con el hecho consumado lo que uno va a hacer sobre ellos, sino que ellos estén desde el origen diseñando las políticas públicas, las políticas sanitarias y las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que identificar organizaciones en los territorios o los centros de estudiantes o chicos y chicas a los que se pueda sensibilizar en las escuelas y hacerlos formar parte de una mesa de trabajo y de pensar de qué se tratan esas masculinidades en ese territorio particular, teniendo en cuenta estas cuestiones de clase, raza, género, sexualidad y todo lo que atañe. No son iguales los varones y las masculinidades en todos lados, entonces pensar con ellos desde el vamos un diagnóstico y unas estrategias de difusión para poder ir acercándolos a los servicios de salud. Y nota al pie, ¿a qué servicios de salud? Porque esto es un conjunto de desafíos muy grande, nosotros esto ya lo sabemos, ¿no? Es un mundo de cosas que tenemos que pensar, que tenemos que diseñar, que tenemos que hacer, pero bueno, un poco pautar, empezar a pensar estos trabajos cotidianos, creo que y tener algunas guías de cómo hacerlo, creo que nos va a ayudar un poco a, por lo menos a quienes tenemos inquietudes. En ese sentido, acá simplemente les compartimos algunas preguntas disparadoras que las podemos usar incluso ahora cuando arranquemos en minutitos nomás el intercambio, para justamente informar este intercambio, cómo facilitamos el acceso de los varones al servicio o al sistema de salud, las estrategias para que la salud sexual también sea un asunto de varones, el abordaje de conductas abusivas, etcétera, ¿no? Y después también tenemos algunas líneas, algunos ejes que nos parece importante como socializar en relación a problematizar las violencias que se reproducen en los vínculos sexoafectivos, la importancia de la educación sexual integral en los distintos niveles educativos. Esto también sabemos que trae mucho debate social, que hay ideas muy tergiversadas de lo que es la ESI, que la gente tiene pánico moral en relación a que los niños entren en contacto con algún tipo de educación sexual, cuando en realidad muchas veces la ESI es lo que los salva y es lo que los hace detectar faltas de respeto, abuso, son innumerables los ejemplos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos pensarnos desde la adultez para trabajar en la construcción de vínculos libres de violencia, desde, digamos, en el marco familiar, amigos, pero también en nuestro desempeño profesional? Y esto que decíamos de promover espacios de participación adolescente, ¿no? Hay algo que es interesante que charlábamos con Juan Carlos, y con esto te paso la palabra, Juanca, que es muy común tratar de ir a reparar cuando ya hay un hecho consumado de bullying, de abuso en la escuela, de agresiones. De suicidio. Bueno, el tema es, ¿por qué no enfatizar nuestras líneas de trabajo también en la promoción y en la prevención? Cuando los chicos no se respetan entre sí,
en relación a estas cuestiones raciales, étnicas, de clase, de género y de sexualidad, muchas veces el armado de proyectos comunes, donde el otro es un colaborador y pasa a ser un interlocutor válido en la construcción de un proyecto colectivo, un proyecto comunitario, muchas veces termina siendo más eficaz que, por decir una palabra, que ir a trabajar ya cuando los daños están hechos, ¿no? A reparar, a intentar reparar. Una cosa no quita la otra, pero intentar poner el énfasis ahí también es una buena idea. Bueno. Y por último, para cerrar y volviendo ahí a pensar en los adolescentes específicamente, y no solo, por supuesto, en los adolescentes varones, sino al contrario, ¿no? En todos los pibes y las pibas. Y en esto que Connie traía con respecto a la participación adolescente y juvenil, ¿no? Nombró ahí la serie Adolescencia, que probablemente es una serie que todos hayan visto o hayan escuchado, digo, ha sido una de las más analizadas en lo que va del año con respecto a la temática, ¿no? Un adolescente puber que comete un femicidio con una compañera de la escuela. Hay muchos análisis y muchos textos con respecto a la serie, pero yo quería traerles uno específico de el filósofo español Fernando Amador Sabater, en donde él dice que una de las escenas para él más importante de la serie es esta, en la que uno de los alumnos, que es hijo del policía que estaba buscando el cuchillo, la pista, etcétera, lo llama en un momento al padre y le dice: no soporto verte patinar así, digamos, o como no encontrar la pista, y le explica algunas cuestiones de los emojis en el celular que tienen que ver precisamente con los incels y determinados códigos, ¿no? Entonces él dice, Fernández Sabater, que para él es una de las escenas más importantes de la serie porque de alguna manera da cuenta frente al fracaso de todas las instituciones, la policía, la escuela, la familia, etcétera. Los pibes traen algo para contarnos, digamos, ¿no? Y en esto que también traía Connie de, bueno, los Gym Bros, los Crypto Bros, etcétera, digo, hay nuevas configuraciones, hay configuraciones propias de los pibes y que tenemos necesariamente que escucharlas, decodificar, ¿no? Darle lugar para poder de alguna manera interpretar también y pensar juntos alternativas, ¿no? Y él cierra diciendo que si queremos escuchar, porque ahí recupera él esta cuestión de, bueno, el padre se tiene que parar, tiene que mirarlo al hijo y decirle, bueno, a ver, ¿qué me querés contar? Él dice, tenemos que desertar, ¿no? Desertar de nuestras seguridades, desertar de nuestros preconceptos, desertar de nuestro adultocentrismo, ¿no? Entonces, un poco con esa invitación, digo, a desertar para poder, de alguna manera, hacer espacio a algo nuevo, es que queríamos cerrar. Ahí están nuestros contactos. Y bueno, abrimos ahora sí el espacio para preguntas, comentarios. Nos quedó poquito tiempo, pero bueno, nos gustaría escucharles. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Juan Carlos, Constanza. Creo que nos dieron un panorama muy bueno, muy profundo y bueno, en poco tiempo atravesaron como 3 módulos interesantes para pensar el tema, que por supuesto no se acaba acá. Pero bueno, me gustaría ahora abrir y bueno, voy a estar mirando quienes levantan la mano para preguntar o hacer algún comentario. Por ahora no me doy cuenta si hay alguien. A ver, Raquel dice excelente. No sé si va a preguntar algo, Raquel. No sé si han ido anotando. Yo en el chat miré y no vi que había preguntas, pero bueno, no es necesario que levanten la mano. Si quieren, simplemente se desmutean y hablan. A ver. ¿Hay alguien Hola, que...? mucho gusto. Sí. Yo soy Cecilia Acevedo.
Soy de Colonia del Sacramento. Quería agradecer, en realidad, en principio. Preguntas me fui anotando, pero después me las fueron contestando. Pero básicamente eso, agradecer, bueno, el Ateneo y verdaderamente, por lo menos en Colonia, que es el departamento, yo vivo en la capital, los suicidios van en aumento a pasos agigantados, y bueno, parte de esas preocupaciones son las que me hizo, bueno, también sumarme para ver qué, algo más, por dónde. Así que bueno. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. ¿Trabajás en salud vos? Perdón. Soy psicóloga, perdón, sí, soy psicóloga, estudié en la Universidad de Belgrano, viví en Argentina, y voy y vengo, y tengo formación allá y acá, bueno. Y eso, y creo que es un momento especial en nuestro país, pero en el departamento, los índices de depresión, de suicidios, van a pasos agigantados, no solo de las masculinidades, sino también de muchas mujeres. Y entonces todo lo que pueda aparecer con nuevas propuestas, por lo menos a mí, yo tengo 34 años de consultorio, he trabajado en la educación y la verdad es que me tiene bastante preocupada y ocupada, con lo que iniciaba además al principio Nicolás, esto de la dificultad del acceso a los servicios de salud. Ese es el gran temón para esto de promover, prevenir y no actuar cuando ya pasaron cosas. Gracias. A ustedes. Gracias, Cecilia. Creo que había alguien más que estaba... Sí, yo por acá. ¿Cómo te ¿Me llamas? escucha? Nadia Sanchís. Sí. Bien, yo me desempeño como psicóloga en los centros educativos de UTU, de la ciudad de Paysandú, Litoral Norte. Me pareció súper interesante la temática, por eso me inscribí. Sobre todo porque tengo 11 centros de UTU a cargo y dentro de ellos tengo agrarios. Y la importancia de trabajar estos temas dentro del mundo agrario, ¿no? Que aún sigue persistiendo el machismo, se ve muy instaurados en esas sociedades. Por eso lo vi como un insumo para mi formación muy interesante. Voy a tomar cosas de lo que estuvieron trabajando hoy. Sí, me gustaría más material, porque es algo que sí que hay que trabajar, y no solamente con los estudiantes, sino con los docentes, ¿no? De todos. No solamente desde los docentes de la ruralidad, sino que también con los docentes en EBI, en bachillerato, en todo. Bueno, por ahí mi aporte. Tu nombre Nadia es Sánchez. Nadia. No me había quedado, perdón. Bueno, gracias, Nadia. Me parece muy buenas tardes. Hola. Alicia. Mi nombre es Alicia Barcos, soy trabajadora social de Salto y trabajo en un programa de primera infancia que trabajamos con infancias y con adolescentes. Uruguay Crece Contigo. Bueno, me pareció súper interesante, estamos con unas compañeras acá participando y quizás esto de recibir las presentaciones para poder compartirlas con el equipo. Iba como pensando también cuestiones como de las intervenciones, ¿no? Y en esto de toda la lucha de los feminismos que traían al principio y todo esto que atrasa, digamos, también atrasa en las intervenciones, porque en un momento parece que como que alargamos el tema y seguimos como acompañando estos embarazos, porque lo que viene, el proceso del bebé es bien importante. Pero de hecho desde nuestro programa también nos hemos cuestionado estas intervenciones, porque de hecho al principio, muy al principio, vieron que también este programa tiene mucho que ver con Chile Crece Contigo y de ahí vamos aprendiendo bastante. Ni los formularios estaban pensados para incluir la perspectiva del varón, adolescente, adulto. En este momento estamos trabajando con muchas adolescencias y con esta perspectiva de que en el proceso de intervención trabajar, ¿no? Incluir
buscar estrategias, pero también se atraviesan todos estos temas de los maternajes, porque muchas veces son las mismas abuelas paternas que para como acompañar a ese varón asumen ciertas responsabilidades y responsabilidades en ese acompañamiento, porque este adolescente sigue estudiando, cuestión de lo que queremos también es de estas adolescentes que pueden hacerlo. Pensando ahí en lo que la compañera de UTU planteaba de Paysandú, porque nos pasa muchas veces que a veces viniendo la derivación desde UTU pasa que la adolescente termina desertando y el varón se termina tipo perdiendo, entre comillas, ¿no? Pero sí, puede continuar sus estudios. Entonces está en esto, digo, también esta visión antropológica que me parece súper interesante, ¿no? Que obvio que hay cuestiones que sí las sabemos de la historia, de cómo llegamos a esto, pero quizás también vengo cruzada, voy como juntando varias cosas, porque ayer estuvimos en una capacitación sobre violencias vicarias. Y en esto de la responsabilidad de la prevención y cuántas cuestiones tenemos como de construir en estos varones, con esto de no toda esa serie de cuestiones que la hemos visto, digo, cuando estudiamos adolescencia, que tienen que ver con la fuerza, con la sociedad, pero que también todas estas nuevas culturas machistas avaladas por ciertos gobiernos, ¿no? Que se imponen en redes sociales y que se imponen con mucha fuerza. Bueno, inclusive esto que traían de la ideología de violencia de género, cómo se ha instalado también. De hecho, ayer también se hablaba en esto, ¿no? De violencia vicaria, cuando siempre, hasta la prensa, las cuestiones primero es, bueno, pero ¿y qué hizo? No sé, ¿no? ¿Qué no se hizo? Bueno, no lo dejaban ver a los nenes. Varias cosas que se atraviesan en los adultos de hoy, que también fuimos adolescentes, pero en estas adolescencias de aquí y ahora, y qué rol también nos lleva en esto de intervenir, de involucrarlos, pero también de prevenir, ¿no? Como un gran desafío. Ujú, ujú. Muchas gracias, Alicia. Hay un comentario en el chat, no sé si alguien quiere hablar o Magela, creo que es Magela, que hace un comentario. No sé si estás ahí, si no lo comento. Bueno, Magela dice que es estudiante de profesorado de Derecho y Sociología en el Instituto de Profesores Artigas, que es donde se forman los docentes, ¿no? Acá en Uruguay. Agradezco la oportunidad de una visión tan enriquecedora sobre este tema de la masculinidad. Además, dice, soy mamá de 3 adolescentes varones y puedo presenciar algo así como un laboratorio en casa, donde se advierte la construcción de la masculinidad entre grupos de pares, pero también esa masculinidad individual que ellos de alguna forma reprimen o no se animan a mostrar. La importancia del rol del grupo versus la individualidad. Y agradecen mucho las presentaciones. Me pareció interesante esto también, cómo hay algo que de lo íntimo, que capaz que es diferente, ¿no? A lo grupal y que queda como oculto, no sé si reprimido, pero oculto o distanciado de esa cosa que hay que mostrar, ¿no? Uh-huh. Para aportar a eso, una cosita, digo, agradecer nuevamente, pero también yendo a temas de primera infancia, poder como pensarnos también. Acá aparece alguien que... La primera infancia, segunda infancia. Sí, la primera infancia se cuenta. Atalaya amor. En esto de la construcción, ¿no? De todas estas cuestiones de la construcción de estos roles de niñas y niños, y de niños, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los roles de los adultos, pero también de cuestiones que transitan, ¿no? Como el fútbol, qué hacer, lo artístico, dónde se coloca, muchas cosas que también en la primera infancia podemos como trabajar, digamos, y poder potenciar en estas crianzas de adultos como de adolescentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Quedan 3 minutos porque hay que terminar a las 4. Okay. Bueno, desde mi rol también de moderadora ahora y de haber hecho la conexión para que ustedes pudieran transmitir todas estas ideas y poder pensar, reflexionar,
creo que nos dejan pensando un montón de cosas. Los materiales sería interesante los que ustedes consideren que se pueden compartir, enviarlos para que, bueno, estén disponibles. Y bueno, simplemente agradecerles muchísimo a Juan Carlos, a Constanza, por esta presentación. Sé que trabajaron mucho para armar construir una presentación tan buena que realmente creo que nos aporta un montón. Y gracias también al Centro 1 y a todos los que estuvieron atentos y atentas, y seguramente se llevan como semillas para cosechar y que crezcan cosas diferentes, que hay mucho para hacer, para pensar, y también en estos Ateneos también es importante ver, a mí me da mucha alegría ver que haya tanta gente, hablaron compañeras del interior, ¿no? De Colonia, de Salto, de Paysandú, y hay ahora compañeras de 33 también, orientales también. y de 33 también, así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo una cosita, gracias Susana, obviamente, y al Centro 1 por la invitación, también a Connie por compartir este espacio. Y simplemente como dos ideas en torno a lo que habían comentado las compañeras, esto de la necesidad de trabajar desde la infancia es clave, digo, por esto Connie reforzaba esta cuestión de la ESI en todos los niveles, digo, cuanto más tarde empecemos a trabajar, menos posibilidades también de cambio hay, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, el tema de la ruralidad, ¿no? Como pensar los diferentes contextos. Ahí ese material de masculinidades y salud tiene una propuesta de talleres que creo que puede andar muy bien en el UTU. Y con respecto a lo que decía Cecilia y lo que traía Nicolás con los turnos y demás, bueno, creo que también habrá que pensar frente a esta cuestión de boom, de patología o de padecimiento de salud mental, tal vez otras intervenciones, ¿no? Comunitarias, grupales, porque si esperamos solo el turno del psicólogo o del psiquiatra, estamos en el horno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también como desafío ahí a pensar, bueno, otras prácticas de cuidado grupales, ¿no? O comunitarias. Así que bueno. Bueno, sí, gracias por ese recordatorio, porque bueno, nosotros tenemos en Uruguay un programa muy interesante que se llama Ni Silencio ni Tabú. Creo que hay compañeros que están aquí participando y son justamente espacios comunitarios, pero además también Centro 1 tiene este año, tuvo y va a repetir el año que viene la formación para la psicoterapia grupal e interfamiliar, que es algo que nos hace mucha falta. Bueno, desde Durazno también, desde Las Piedras, Cerro Largo, bueno, la verdad, fantástico. Yo no me esperaba tantas compañeras del interior. Les agradezco muchísimo por estar. Y bueno, todo el mundo acá agradece en el chat la profesionalidad y la calidad, y yo digo también la calidez. Así que bueno, muchas gracias. Son las 4, terminamos en punto y esperamos los materiales para seguir difundiendo. Gracias, un abrazo. Gracias a todas y gracias. todos. Abrazos. Muchas gracias. Chau. Chao.